Bienvenidos. Lo que van a escuchar hoy es una historia que ha sido contada por generaciones en lo más profundo de la selva de Brasil. Un misterio que desafía la lógica y que ha desconcertado a quienes han tenido la oportunidad de presenciarlo. Se trata de los árboles que se mueven solos. No estamos hablando de ramas que se sacuden con el viento ni de raíces que poco a poco invaden el suelo. No. Nos referimos a árboles enteros que, de un día para otro, cambian de lugar sin que nadie pueda explicar cómo. Desde hace varias décadas, los habitantes de zonas selváticas de Brasil han hablado de este extraño fenómeno. Se dice que los árboles caminan en la noche, desplazándose lentamente como si tuvieran vida propia. Algunos afirman que al caer la tarde, cuando la selva comienza a cubrirse de sombras, los troncos se estremecen y, con un crujido casi imperceptible, empiezan a moverse. Uno de los relatos más impactantes ocurrió en el año 1975, cuando un grupo de leñadores se internó en una región poco explorada de la selva amazónica. Pasaron la noche en un claro que ellos mismos habían preparado, pero cuando despertaron, algo los dejó sin palabras. Los árboles que habían marcado el día anterior ya no estaban en el mismo sitio. Al principio pensaron que su cansancio les había jugado una mala pasada, pero cuando observaron el suelo, vieron algo que les heló la sangre. Las raíces habían dejado marcas en la tierra, como si hubieran caminado. A lo largo de los años, varios exploradores han intentado seguir el rastro de estos árboles errantes, pero todos han fracasado. Se cuenta que quien intenta marcar su posición con señales o estacas, al día siguiente descubre que sus marcas ya no coinciden con la ubicación original. Algunos lugareños aseguran que estos árboles se mueven para evitar ser cortados, protegiendo la selva con un poder inexplicable. Uno de los testimonios más inquietantes proviene de un cazador que, en 1989, aseguró haber visto con sus propios ojos cómo un árbol cambiaba de lugar. Según su relato, mientras descansaba en una zona despejada, sintió un extraño murmullo, como si la tierra misma respirara. Cuando levantó la mirada, vio cómo, en la penumbra, un árbol de gran tamaño se deslizaba lentamente, como si algo invisible lo arrastrara. Sin atreverse a moverse, solo pudo observar cómo la silueta del tronco se alejaba y desaparecía entre la espesura. Los habitantes más antiguos de la selva creen que estos árboles son guardianes de un antiguo secreto. Dicen que no están sujetos a las reglas del mundo normal y que solo se muestran a quienes no temen la verdad. Algunos chamanes han asegurado que estos árboles tienen alma, que son seres vivos con voluntad propia y que su movimiento es un mensaje para quienes los observan. Pero el misterio no termina ahí. En algunas tribus se cuenta que estos árboles solo se desplazan cuando nadie los ve directamente. Al girar la cabeza o parpadear, es cuando aprovechan para moverse, como si supieran que están siendo vigilados. Hay quienes han intentado grabarlos con cámaras, pero las imágenes siempre salen borrosas o interferidas, como si algo impidiera capturar la prueba definitiva. En 1996, un equipo de investigadores pasó una semana en la selva tratando de documentar el fenómeno. Pusieron sensores, cámaras y equipo especializado, pero lo único que consiguieron fueron sonidos inexplicables y marcas en el suelo que indicaban desplazamiento. Sin embargo, nunca pudieron ver el movimiento con sus propios ojos. Esa expedición terminó abruptamente cuando, una madrugada, encontraron que uno de los árboles que habían marcado estaba a varios metros de su posición original, con raíces frescas sobresaliendo de la tierra. Algunas personas creen que estos árboles están conectados con antiguas leyendas sobre espíritus de la selva, entidades que protegen el equilibrio de la naturaleza. Se dice que si alguien intenta derribar uno de estos árboles errantes, la selva misma se encargará de hacerlo desaparecer sin dejar rastro. Otros relatos hablan de personas que han intentado talar estos árboles, pero que jamás han logrado cortar sus troncos. Cuentan que, al intentar golpearlos con hachas, la madera es tan dura que ninguna herramienta puede atravesarla. Algunos incluso dicen que las herramientas se rompen en el intento y que quienes lo intentan terminan perdiéndose en la selva sin explicación alguna. En el año 2003, un equipo de arqueólogos que investigaba antiguas civilizaciones en la selva brasileña reportó haber visto un grupo de árboles que parecían formar un círculo perfecto. Lo extraño era que, al volver al mismo lugar al día siguiente, el círculo había desaparecido y los árboles estaban en posiciones completamente distintas. Los investigadores quedaron desconcertados, ya que era imposible que un grupo de árboles cambiara de lugar de la noche a la mañana sin dejar rastro del suelo removido. Otra historia cuenta que en una pequeña aldea dentro de la selva, los habitantes notaron que un árbol en particular se movía cada noche. Cada mañana aparecía en una posición distinta.
Intentaron marcar su posición con piedras y ramas, pero al amanecer todo estaba cambiado. Los ancianos de la comunidad advirtieron que debían dejarlo en paz, pues decían que era un árbol sagrado que protegía la selva de extraños. Los científicos han intentado encontrar una explicación lógica para este fenómeno, sugiriendo que podría tratarse de raíces extremadamente flexibles o de un tipo de crecimiento acelerado poco conocido. Sin embargo, ninguna teoría ha podido explicar el desplazamiento de árboles enteros en distancias considerables. Algunas personas que han pasado noches en la selva cuentan que, en la oscuridad, han escuchado ruidos extraños, como si algo pesado se arrastrara entre los árboles. Algunos creen que son los árboles moviéndose, mientras que otros piensan que se trata de algo más profundo y misterioso. El misterio sigue sin resolverse. ¿Son estos árboles una forma desconocida de vida? ¿O acaso hay algo más en la profundidad de la selva que aún no comprendemos? Tal vez la selva misma esté viva y proteja su territorio de maneras que aún no podemos entender. Si te gustó este relato, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario. ¿Qué crees que hay detrás de esta leyenda? Nos vemos en el próximo video con más historias que desafían la realidad.